Siempre originales acá en Fuego Amigo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Buenas noches, Diego. ¿Cómo Hola, andás? Cata, ¿cómo va? Bueno, buenas noticias, ¿no? Por lo menos el gobierno está anunciando la llegada, como decía el informe, de 4 millones de vacunas de AstraZeneca. Una buena noticia porque estamos esperando ansiosamente que lleguen todas las vacunas comprometidas. Exactamente. Buenas noches, panel, que ya están cargados con un montón de información. Pablo, Eli y Ana. Buenas noches. Pero, ¿Cómo andan? ¿qué tal? Bueno, por supuesto vamos a hablar de muchos temas en el día de hoy. En un ratito va a estar Fabián Cagliardi, que es intendente de Berisso, a propósito de lo que se conoció en las últimas horas. Alguien que estaba vendiendo vacunas por su cuenta, y también a Luis Juez, diputado, para hablar de todo, de lo que está haciendo Macri, de lo que está haciendo Alberto Fernández. Pero primero vamos al siguiente informe de vacunas. Las noticias alrededor de las vacunas siguen dando vueltas por el mundo. Hoy se confirmó que durante mayo van a arribar al país 4 millones de dosis de AstraZeneca y la ministra Bisotti aseguró que esto es el inicio de una nueva etapa. En Estados Unidos ya no saben qué más hacer para incentivar la vacunación. Cervezas, porros, entradas para el béisbol y donuts son algunos de los obsequios con los que Estados Unidos incentiva a sus ciudadanos a vacunarse. ¿Qué habrá elegido Mauricio? ¿Donuts, birra o charuto? Venimos a fumar unos churrazos. Me parece que solo se ligó un fuegazo amigo. Eso tuvo que doler. Mientras que en Estados Unidos cae la demanda de la pócima mágica, Unos estados han rechazado las vacunas que manda el gobierno federal de cualquiera de las farmacéuticas porque no hay demanda. acá en Berisso te venden la Sinopharm por 5 lucas. ¡Qué ofertón! ¿Están seguros de que tenía el antídoto, el frasquito? No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Che, ojo que parece que eran posta. ¿Cómo llegaron esas vacunas a la venta telefónica? La vacuna es gratis. Pero bueno, nosotros estamos en un conflicto que no nos pagan hace 4 meses ya. Lo hacemos por eso nada más. Serían 4 dosis ahora. Porque no había más. Recién llegaron hoy. Yo hoy no tenía que ir. Bien, y en un mundo y en una Argentina, ¿no?, carentes de vacuna, aparece un vivillo que se pone a vender vacunas por su cuenta, y esto sucedió en Berisso. Vamos a hablar con el intendente, Fabián Cagliardi, que nos va a contar un poquito los detalles de lo que ha sucedido con esta persona, si era funcionario, si era empleado público. ¿Qué tal, intendente? Cata Delía, Diego Schurman, lo estamos saludando. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién es esta persona que se robó vacunas y vendía vacunas por su cuenta? Bueno, en realidad nosotros no tenemos la certeza que lo haya robado en algún centro de vacunación nuestro. Sí trabajaba en un centro de vacunación y bueno, en realidad nosotros, ante una denuncia que recibo yo de un vecino, empezamos esta investigación. Esta persona lo agarramos con 8 dosis de vacuna, 12 tarritos vacíos y algunas jeringas que tenía ahí en su auto, ¿no? Y ahora, esta persona, por los audios que se difundieron de la investigación, decía que lo hacía porque le adeudaban salario. ¿Esto es así? No, hoy salió el ministro Goyán. Esta persona era becaria de un centro de vacunación que tiene ATE acá en Berisso. Hoy salió Goyán mostrando los recibos de que esta persona había cobrado y era el modo operante que tenía para él vender la vacuna, ¿no? O sea, era una de las excusas que ponía para engañar a la gente. Ahora, ¿se sabe si esas La verdad vacunas que es un verdadero delito. son vacunas que se robaron y son vacunas reales o son placebos? Bueno, eso no sabemos, está en investigación que lleva adelante el fiscal. Nosotros secuestramos todos esos envases y bueno, ahora el fiscal los está analizando, ¿no? Hoy allanamos la casa de esta persona para ver qué era lo que encontrábamos y seguimos en investigación. Ahora, acá va a haber intendente, algunas cosas que van a ser fundamentales que el fiscal va a llevar adelante en la investigación, y uno de los temas es el teléfono que secuestramos de esta persona, donde vamos a saber si tiene algún cómplice o no.
y si a quién personas le fue vendiendo la vacuna porque lo hacía a través del teléfono. Dos cositas, no quiero dejar pasar por alto esto que decía, ¿no? Un poco la excusa que él decía que no cobraba. Digo, no es ninguna excusa, por más que no haya cobrado lo que debía cobrar, no tiene que robar y vender vacunas. Esto por un lado. Por otro, él trabajaba en un centro vacunatorio de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿es así? Sí, trabajaba en ese centro vacunatorio como becado, como tantos otros vecinos de Berisso que se han anotado para estas becas COVID. Él estaba en la parte de logística, son los que arman el vacunatorio, los que ponen la silla, arman los gazebos, los que sirven por ahí agua a algunas de las personas que se van a vacunar. O sea, están en función de las demás personas que trabajan en el vacunatorio. Pero ¿por qué él era una de esas personas? Perdón, ¿por qué dijo en un momento, recién usted acaba de decir, no sé si la robó? La estaba vendiendo en una plaza. La robó. No puede haber otra manera. Sí, pero nosotros no tuvimos faltante en ese... Ayer hicimos el recuento de las vacunas y no tiene faltante el vacunatorio. Ok, lo que usted dice que por ahí no son... El vacunatorio de Berisso tiene faltante de vacunas. Ok, lo que usted está diciendo que por ahí no son vacunas reales. Simplemente que él tuvo los frasquitos y por ahí puso placebo, agua o algo. Sí, eso es lo que se está investigando y vamos a saber bien qué es lo que pasó y qué era lo que tenía cada frasquito adentro, ¿no? O sea, si son vacunas realmente reales o es algún placebo o ver con qué esta persona que era lo que estaba vendiendo. Ahora, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo son los controles en un centro como este, digamos? Porque me imagino que deberían controlar si todas las personas que trabajan ahí tienen acceso a las vacunas, que es un bien escaso, deben haber controles para que nadie se lleve una vacuna de forma indebida. No, los centros tienen dos personas que son encargadas, que una está en el turno de la mañana y otra está en el turno de la tarde, donde se controlan la cantidad de vacunas y vacunados. O sea, es medio como imposible llevarse una vacuna. A su vez, los freezer de noche quedan cerrados con llave, tienen una cámara que los controla a los freezer, o sea, están custodiados permanentemente. Es muy raro que se puedan robar una vacuna. ¿Y esta persona cómo garantizaba, digamos, que se conserve en frío? Nosotros hicimos el recuento de todas las vacunas en los centros. Perdón, que no lo escuché. No, había un pequeño delay. No, complete la respuesta. Nosotros hicimos todo el recuento de las vacunas y la verdad que no nos está faltando en ningún centro de vacunación de acá de Berisso, nos falta alguna ampolla. O sea, realmente tenemos todas las vacunas y no sabemos de dónde las sacó este hombre. Bien. Analía, una última pregunta, dale. Sí, intendente, ¿los frasquitos sí eran frasquitos reales, los que se ven ahí en la imagen? Bueno, a simple vista los que están cerrados parecían reales. Son de Sinopharm, parecen reales, los frascos tienen número de lote, o sea, realmente se ven en condiciones. Ahora no sabemos si han sido adulterados o no, o si son realmente reales. Eso o sea, el fiscal va a ser quien va a decir o va a dar esa información. Bueno, esperemos que la justicia avance y puedan determinar qué fue lo que pasó, porque es muy grave. Con un bien escaso como las vacunas es muy grave lo que pasó. Muchísimas gracias, intendente. No, gracias a ustedes, y déjeme decir que la verdad el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo bárbaro para traer las vacunas. El presidente nuestro, Alberto, está trabajando mucho para eso. El gobierno provincial, Axel Kicillof, con el ministro, realmente trabajando mucho para que esta gran campaña de vacunación sea un éxito, y nosotros los intendentes estamos al frente de todo esto. Y la verdad que es una gran injusticia ver que pasen estas cosas y que haya delincuentes de este tipo que salgan a vender las vacunas o a estafar a los vecinos. Lo que yo le digo a los vecinos es que esta vacuna es gratuita, que nadie tiene que comprar una vacuna y que la vacuna le va a llegar a todos los vecinos en tiempo y forma, que se queden tranquilos. Muchísimas gracias, intendente. Buenas noches. Bien, hurto y tentativa de estafa. Esta es la carátula de lo que se está investigando sobre esta persona que aparentemente robó las vacunas. Pero vamos a dar vuelta a la página. Vamos a darle la bienvenida a Luis Juez, pero la vamos a hacer de esta manera, con algo que dijo hoy en el curso del día. Lo escuchamos a Luis Juez. Hola Luis
hubiese hecho, Alejandro, ¿qué quiere que te diga? Que estoy a favor. No, yo no me hubiese ido a vacunar. Ahora, el Estado tendría que haber actuado con un nivel de transparencia. ¿Sabes lo que significa un protocolo de vacunación? No, pero ¿por qué no lo habrías hecho? No lo hizo eso el Estado. No hay forma de no decir que el Estado debería haber actuado con un nivel de transparencia para que nadie tenga que pensar que se tiene que ir a Miami a vacunar, ¿entendés? Tengo amigos míos que me dicen, no vamos a Miami, loco, pero ¿en serio me estás diciendo eso? Bueno, ahora sí, buenas noches, Luis Juez, bienvenido a Fuego Amigo, Diego Schurman, Cata Delía y el equipo, te saludamos. Contanos un poco cuál es bien tu postura con respecto a la vacunación de Macri. Para eso me llamaban. No, para hablar de todo. Bueno, pregúntale a Macri por qué se vacunó en Miami. Mi postura, la persona, yo no lo hubiese hecho. ¿No te vacunarías nunca en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque soy un ciudadano que paga sus impuestos y espera que el Estado actúe de manera transparente para que cuando me tenga que tocar, me toque. ¿Pero te parece mal que haya gente que tenga la posibilidad de irse a vacunar afuera y lo haga? No. Me parece mal que las vacunas se hayan distribuido con criterio político, vacunando a los punteros políticos. Hice una denuncia hace 70 días atrás acá en Córdoba. Acá en Córdoba funcionó un vacunatorio VIP donde se vacunaron intendentes, jefes comunales, punteros políticos, amigos de los intendentes, el nieto del del presidente de la legislatura, familiares. Por supuesto que la justicia le tiembla la pera cuando tiene que investigar el poder. O sea, yo en esto soy coherente, no es un problema de una línea a un determinado sector. Acá se vacunaron de muchas ideologías políticas, de muchos partidos, y el gesto es horrible, porque en definitiva, yo lo he dicho con mucha claridad, en esta casa nosotros tenemos una hija con parálisis cerebral. Esperamos, vos te crees que no lo conozco, Giné González García, cuando era intendente, Giné era ministro de Salud, Alberto era el jefe de gabinete. Y ese debate en casa durante los últimos 14 meses fue permanente, y podemos ver si conseguimos una vacuna para la Milagro, y no, a la Milagro la vamos a vacunar cuando le toque. Y logramos que le dieran la primera dosis hace 70 días que estamos esperando la segunda dosis y vamos a esperar cuando le toque. O sea, en algún momento en esta casa se pensó, y si hacemos y vendemos algo y nos vamos y le hacemos vacunar afuera, y después dijimos, no corresponde. En algún momento le tiene que tocar, cuando le toque a las personas con parálisis cerebral seguramente le tocará a nuestra hija. O sea, esa es mi postura, es lo que yo haría. Ahora, claramente, tengo un montón de gente conocida que tiene posibilidad de viajar y se ha vacunado en Estados Unidos y lo ha hecho con absoluta tranquilidad, cuando en definitiva creo que lo que deberíamos garantizar desde el Estado es que todos los argentinos pueden ser vacunados como corresponde. Luis, usamos lo de Macri como disparador, por supuesto, y además porque fue presidente de la Nación, por ahí no es cuestionable de lo legal porque lo puede hacer, por ahí desde lo ético y además porque te habías pronunciado al respecto en la jornada. No, pero me sigo pronunciando, yo no reculo. A ver, yo no soy Alberto Fernández que a la mañana digo una cosa, a la siesta lo pongo en duda y a la noche me desmiento. Yo no lo hubiese hecho porque yo creo, uno cuando entra a la vida pública sabe que tiene que tener una conducta pública y que nuestras conductas son públicas. Y que puede no ser un delito, pero no es un hecho importante para que la gente te pueda... Uno tiene que estar permanentemente sabiendo que la gente te está mirando, que uno tiene que dar ejemplos permanente, a cada rato. Y si no, no te metas en la cosa pública, porque si no te gusta, si te incomoda... Yo creo esto tengo 57 años, tengo muchos años militando y creo que... Y por eso siempre ha sido mi fastidio. Y este tema con vos, Diego, en más de una oportunidad lo hemos charlado. Yo no soy un fanático de las ideologías, soy un fanático de los valores. Digo... La gente, cuando te elige, te pone en un determinado lugar, quiere que vos tengas una determinada conducta. Y te exige esa determinada conducta aun cuando vos ya no estés en ese lugar. Por eso yo digo, yo no lo hubiese hecho. Sinceramente, no lo hubiese, teniendo la posibilidad, no lo hubiese hecho, porque somos personas públicas y estamos expuestos públicamente a que la gente después, el día de mañana, pueda decir, claro, mirá, porque tienen plata, por esto, por lo otro. Yo te cuento mi ejemplo y mi condición personal porque es una situación que en esta casa se vive. Claro. Nosotros vivimos la pandemia con mucho miedo, o sea, y no somos una familia negacionista que estamos mirando para el costado, que nos importa. Ojalá a Alberto le vaya maravillosamente bien y ojalá Dios y la Virgen quiera que tengamos un Alberto Fernández parecido al 11 de mayo del año pasado, donde a mí, la verdad, yo tenía un duro opositor, lo miraba en la televisión y digo...
este guaso me quiere cuidar, está preocupado por mi salud. Hoy no tengo esa certeza. ¿Qué pensás que cambió, Luis, con Alberto? Desde ese Alberto que Negri dijo mi comandante, que vos decís lo mirabas en la tele, esta persona me está cuidando, al Alberto de hoy. ¿Qué pensás que pasó? Creo que degradó la palabra, creo que se embarulló en un montón de cosas, creo que él solo se entrampó en situaciones que nadie le pedía, puso una vara demasiado alta cuando sabía que no la podía cumplir. Yo no fuiste vos, Cata, el que dijo que se iban a vacunar 10 millones de argentinos el 30 de diciembre. Y no le faltaron herramientas. Yo como diputado me llamaron y me dijeron, mirá, juez, hay que viajar y hay que aprobar la ley de vacunas porque el presidente necesita. Y le dimos una ley en un rato. En un rato le dimos una ley. En ese momento había una gran discusión sobre el tema de las vacunas en el mundo. Recuerdo haber tenido terribles quilombos con un montón de cordobeses que me trataban de lo peor por decir que nosotros estábamos a favor de los laboratorios. Y dijimos, no, el presidente tiene que salir a comprar vacunas. Y nada, pasaron 14 meses. Los anuncios, Luis, los anuncios tienen que ver con contratos que finalmente, obviamente, no lo están cumpliendo los laboratorios. ¿Vos estás depositando toda la responsabilidad en el gobierno en ese retraso? No, bueno, lo de Pfizer todavía no lo puede explicar el gobierno, no nos pudo explicar cuál fue el verdadero motivo. AstraZeneca le dimos 58 millones de dólares, no trajo ni una jeringa, ¿viste? Bueno, pero está pasando en todo el mundo, esto es lo que te estoy diciendo, ¿no? No, bueno, no está pasando en todo el mundo. Bueno, no, en algunos Europa países sí. más pobres que el nuestro, no, bueno, pero se pertrecharon de otra manera, gestionaron de otra manera, tuvieron otra celeridad, tuvieron otra... Nosotros mientras... mirá, cuando yo te digo, cuando te digo que quisiera recuperar el presidente que teníamos el 11 de mayo del año pasado, Diego, me refiero a un tipo que estaba concentrado en el tema sanitario. Llegó a tener 70 puntos de imagen positiva en Córdoba, Alberto ¿Y ahora Fernández. no lo ves concentrado en el tema sanitario, No, Luis? no, lo veo preocupado por cualquier agenda, menos la agenda de la gente. La gente tiene estos problemas y este no es un tema. Un presidente que te dice que adelantarse en la fila no es un delito y que no es capaz de tener la conducta que corresponde, dura para todo el mundo, para el que crea que puede... a este imbécil que se robó una vacuna en Berisso. O sea... A ver si me entiende, la humanidad encontró solamente en la vacuna hasta ahora la única posibilidad de afrontar la pandemia. Ahora, Luis, yo confío en tu plena sinceridad. Por supuesto, hemos cuestionado lo que se llama el vacunatorio VIP. Un desastre por donde se mire, ¿no? Desde todo punto de vista. Ahora, también es verdad que sectores de la oposición, y vos no sos el alter ego de Elisa Carrió, pero también han trabajado en contra de las vacunas, ¿no? Han hecho una denuncia, decían que envenenan. Envenenamiento. Digo, también la oposición en algún punto no se ha portado como corresponde, ¿no? Yo no generalizo. No, yo dije un nombre propio, Elisa Carrió. No, está bien, una imbecilidad. Una locura. A mí, cuando me hablaban de la vacuna rusa, nosotros decimos, si no la vamos a hacer hablar a la vacuna, así que hable chino, ruso, que venga de donde venga, necesitamos una vacuna para milagro. No, yo no me hago cargo. Yo me hago cargo de las cagadas que yo pueda decir, de mi lengua floja. Yo me hago cargo y por ahí cuando no puedo hacerme cargo pido disculpas. Pero yo no. Por eso aclaré, cuando arrancó la nota dije, yo estoy parado en este lugar y no debe haber una casa en esta provincia donde tratemos de cuidarnos más que en este hogar, donde tengo una mujer que es profesora de matemática y da clase y sale vestida como si fuera la luna, donde tengo hermanas docentes, donde nos cuidamos enormemente porque sabemos que esto y donde he perdido, mi último amigo era Miguel Lichi, que lo perdí hace 48 horas. Así que yo no soy un negacionista estúpido, jamás se me podría haber ocurrido a mí de decir que recién que cuando probamos la ley de vacuna acá arreciaron un montón de tipos que nos trataron, a mí en particular, porque soy un tipo públicamente muy expuesto, me trataron horriblemente diciéndome que yo tenía algún negocio con el laboratorio, que era... Y yo dije, no, muchachos, la humanidad ha encontrado este camino, ya veremos cómo es el tema. Pero, y está bien, pero yo no me voy a hacer cargo de esa locura. Yo no lo dije y no me corresponde hacerme responsable de una conducta que yo no he tenido. Pablo... Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. No sé si nos sigues escuchando. ¿Cómo estás? Bien. Puntualmente, ¿qué es lo que la oposición hubiera hecho distinto en la gestión de la pandemia? Por supuesto, el episodio del vacunatorio VIP, lo dijo Diego recién, descalificable bajo todo punto de vista. Entiendo yo también que todo lo que tiene que ver con el retraso de la llegada de vacunas, más allá de lo que podamos pensar distinto, es parte de... Es algo que ocurrió efectivamente en todo el mundo. En todo caso, ¿qué hubieran hecho desde la oposición para acelerar eso? Pero concretamente en la gestión, ¿qué es lo que hubieran hecho que el gobierno no hizo? Yo no me hubiese... No solamente Pablo no hubiese hecho, sino no haría. No me concentraría en otros temas que no sea la atención de la pandemia.
no estaría generando en el medio del caos, en el medio del pánico, en el medio... Y esto lo hemos discutido con vos en otro programa. Yo no perdería un segundo enfrentándome con opositores, discutiendo estupideces, armando una agenda que no tiene absolutamente nada que ver, hasta que los argentinos estemos todos con la tranquilidad habido y por haber, y ahí tendremos todo el tiempo del mundo para pelearnos, para discutir, para zamarrearnos. Ahora, Luis, porque la angustia de la gente es muy grande. Yo coincido con vos, con lo que estás diciendo, pero ahora hay discursos, obviamente, que vienen desde de una parte del oficialismo, pero también vienen desde la oposición, en esta cosa de grieta y de violencia cuando la gente y los problemas de la gente están en otro lugar. Pero la pandemia era casualmente, Alberto lograba tener un nivel de adhesión cuando el tipo sorteaba la grieta con la pandemia. Y cuando en el medio de la discusión empezaron a aparecer un montón de temas que no tenían absolutamente nada que ver, uno empezó a sentirse como un ridículo. Pero, ¿viste? Luis, vos sabés que hay, gobernar un país, en este caso, ojalá fuera solo, digamos, resolver el tema de la pandemia. Hay una enorme cantidad de otras cuestiones que se tenían que resolver. Y muchas de las cosas que se planteaban en otros temas y en la pandemia también, no es que había una grieta, había modos totalmente distintos y que no eran acompañados para poder resolver problemas generales del país, entre otras cosas también la situación sanitaria. ¿Pero cuál tema? A ver, ¿el tema de Vicentín era un tema que estaba en la agenda de los argentinos? Es un tema importante porque son miles de millones de dólares que se fugan. Con esos recursos podés poner... Pero Luis, con esos recursos... Pero los países que le encontraron un poco la vuelta a este tema se concentraron en una agenda estrictamente sanitaria. Lo hizo Alemania. Luis, tiene que ver con recursos. En ese caso puntual tiene que ver con recursos y se podría haber utilizado para un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Y así un montón de otras agendas, digamos. ¿Cuál es concretamente? No nos vamos a poner de acuerdo en eso. No. Créeme que no. Créeme que en el medio de esta discusión, donde la situación agobia... Acordate el 14 de marzo, el 11 de marzo del año pasado. Tenemos 68.000 muertos, loco. ¿En serio? O sea, yo te digo, sí, es una tragedia. Estás hablando con un padre preocupado porque su hija no se contagie. No estás hablando con un puntero político de cambio. Lo sé, por eso te lo pregunto. Lo sé, por eso te lo pregunto desde este lugar. Entonces trato de tener la mayor objetividad posible. Yo no lo hubiese hecho. Me preguntó Cata, ¿vos qué hubiese hecho? Yo te estoy diciendo esto. Yo no me hubiese metido en quilombo de discusiones donde hoy la gente tiene la cabeza puesta en este tema. Pero gobernar es meterse en quilombo, Luis. Gobernar es meterse en quilombo. No, pero por supuesto, pero en el medio de una pandemia, en el medio de una situación de angustia colectiva, lo que vos tenés que tratar de hacer es tratar de resolver este problema, que es el problema que inclusive el que mayor capital le había dado a Alberto Fernández, la posibilidad yo creí que en ese momento el tipo se empoderaba. Conozco hace muchos años que hago política. Lo conocí a Alberto y no sé cómo será ahora, pero tuve una excelente relación con él. Diputado. Era un momento para empoderarse, para pararse a partir de ser un tipo que sorteaba la grieta con un tema tan importante, tan delicado. ¿Por qué crees que no pasó? Vos decís lo conozco. Tenía las condiciones para pilotearlo. Yo creo que por arriba de la grieta. Cata, claudicó. ¿Ante quién? ¿Ante qué? Ante Cristina, que claramente es la que establece la agenda de los temas. Pero ¿de qué manera? Sé que molesta, incomoda y los va a irritar, pero es la verdad. Esta es la verdad. O sea... Pero ¿de qué manera? A ver, discúlpame, ¿no? ¿De qué manera claudicó? Digo, en hechos concretos, ¿cómo se manifestó esto? Ante la torpeza de entrar en temas y discusiones de temas que no eran para el momento. Se te ocurre discutir el tema de la Administración de Justicia. Vos lo sabés perfectamente. Vos sabés que necesitas un clima de tranquilidad social para discutir otra cuestión. Ahora, ¿querés discutir la situación procesal de determinada persona? Bueno, ahora, si para discutir esa situación y darle tranquilidad a determinada persona porque es parte de tu compromiso, tenés que poner el mundo pata para arriba y bueno, ¿qué querés que te diga? Y bueno, bancate las consecuencias, viejo, porque... La verdad, no son temas que preocupen hoy a los argentinos. Puede preocuparle a un pedazo, a una porción de la dirigencia política, pero no son los temas. La gente a vos no te para, Diego, en la calle para preguntarte por la situación procesal de Cristina, sobre las causas, no te para preguntarte por el fiscal, por el procurador general, no te para preguntarte por la corte. La gente tiene otros problemas estrictamente muy mundanos. Y uno pretende que quien te administra se dedica a esa agenda de temas para poder resolverlo. Después hay tiempo para afrontar. Es más, y lo afrontabas con crédito, con capacidad, con liderazgo. O sea, hoy lo veo a Alberto Fernández y dando vuelta a la pregunta que formulaba Cata, creo que el tipo se devoró su crédito. Creo que envileció su palabra, yendo, volviendo, yendo con una idea, con otra.
Mira cómo terminamos. O sea, hace 15 días atrás Alberto Fernández lo vi en Canal 9, a Trota arrancando, contando que lo último que se cerraban en las escuelas. La había Bisotti diciendo que no tenemos ningún dato científico que diga que en las escuelas se contagia. 8 de la noche, DNU, el presidente dice, no, yo tomé la decisión. Sin ningún tipo de consulta. Mira el quilombo que se armó. Cuando el tipo había hecho gala de un equilibrio increíble, hablando con todo el mundo, no dándole bola a los locos, tira piedra, hablando con uno, con otro, buscando la posibilidad, tomó una decisión horrible individualmente que ni siquiera la consultó con sus ministros, que particularmente quedaron en evidencia que ni siquiera habían sido llamados ni consultados para discutir un tema tan central. Miren en el problema que terminamos. Clarísimo, Luis. Gracias por estar esta noche con todos nosotros aquí en Fuego Amigo. Yo lo valoro enormemente, en serio, y lo digo con toda sinceridad. El Fuego Amigo no le permite a Alberto ponerse en el lugar que hoy quisiéramos todos los argentinos que esté. Y no es la oposición, no tenemos ni capacidad para lastimarlo. Y el Fuego Amigo para vos es el kirchnerismo. El Fuego Amigo son aquellos tipos que le quieren hacer cosas cuando el tipo hoy tiene que estar concentrado en un tema sanitario. Es la angustia de los argentinos, la tuya, la mía, la de cualquier persona de bien. Todo lo demás lo podemos discutir, vamos a tener tiempo y oportunidad, pero sin salud no tenemos ninguna chance de discutir nada. Juez, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias a ustedes, nosotros. que le vaya muy bien. Buenas noches, hasta luego. Bien estaba, Picante, Luis Juez. Picante, Como siempre deja muchos títulos. Igual siempre es interesante escuchar a todos, saber qué están pensando. El punto de vista de las vacunas, a mí la verdad me sorprendió lo que decía Luis Juez sobre no me iría a vacunar a Estados Unidos. Yo, si tuviera vacaciones y plata, iría. No me parece mal que la gente vaya si tiene la posibilidad. En todo caso, lo que desnuda es una desigualdad tremenda, ¿no? Bueno, nos preocupa el tema sanitario, pero también nos preocupa el bolsillo, ¿no? El salario. Salario versus precios. Precios versus salarios. Durante los últimos 3 años, la brecha entre ingresos e inflación creció y, alerta spoiler, los salarios salieron perdiendo contra el aumento de precios. Con 15 pesos me hago alto guiso. En línea con el plan económico de Martín Guzmán de que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación, Se tiene que ir recuperando el salario real como condición también necesaria para sostener la recuperación de la actividad económica. en los primeros 3 meses de 2021 los salarios subieron 13,1%, muy apenas por encima de la inflación acumulada del 13%. Pero si bien en los últimos 12 meses los sueldos se incrementaron un 32,7%, lo hicieron por debajo del aumento de precios que llegó al 42,6%. No me queda casi nada de los dólares. Como resultado, el último año el poder adquisitivo cayó casi 7% y los salarios perdieron 10 puntos frente a la inflación. No hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente. Si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. ¿Me das unos segunditos que me quiero otorgar un crédito para mí? A este ritmo se prevé que el 2021 sea el 4º año consecutivo en el que los salarios pierdan poder adquisitivo. Para apaciguar la aceleración de la inflación, el gobierno anunció ayer un aumento del 12,12% en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio. Claramente hay que fortalecer el ingreso de las familias que la están pasando mal en la pandemia, que son muchas. Además, el mes pasado se anunció el aumento del 35% del salario mínimo en 7 tramos acumulativos que lo llevará a 29.000 pesos en febrero de 2022. No me lo venden en pesos. Cuando voy a Miami le muestro pesos y me dicen metete en la tráeme del Monopoly. ¿Cuál es la receta para que los salarios le ganen a la inflación? Bien, y saludamos a Matías Ragnerman, que es economista y que nos va a responder. Pregunta difícil, la que planteamos. Sí. Pregunta difícil. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para ganarle a la inflación, para ganarle a los precios? Lo veo bastante complicado, ¿no? Sí, buenas noches. La verdad es que está muy difícil. En este contexto me parece que vamos a tener el 4º año de caída del salario real, en donde va a haber un 25% de retroceso acumulado. Es decir, que un salario que en 2018 era de 100 pesos, hoy en día va a poder comprar 75 pesos y es una caída muy, muy importante. No se registraba algo desde la crisis del 98 al 2002, la crisis que terminó con la convertibilidad. Lo que pasa es que la inflación mediante, el golpe directo al bolsillo, como uno lo siente, es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto?
que los salarios suben, los salarios nominales. O sea, el sueldo que yo cobro va creciendo. Lo que pasa es que los precios van creciendo todavía más rápido. Entonces, la caída del poder adquisitivo es más fuerte, más agresiva, por ahí que en la crisis de finales del siglo pasado, pero al haber inflación se siente mucho menos y eso lo hace, entre comillas, más tolerable. Ahora, Matías, ya está dificilísimo sobrevivir para la mitad de los argentinos y argentinas. Obviamente que es difícil hacer proyecciones, no sabemos ni cuándo va a terminar la pandemia, si va a terminar, pero haciendo un ejercicio de pensar en el largo plazo, los salarios de la Argentina y la situación de pobreza de los argentinos, ¿qué te imaginás en la pospandemia? Está muy difícil, porque el problema no es solamente el salario, sino también el nivel de empleo. El año pasado se destruyeron 1 de cada 10 puestos de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo informales, de los sectores más desprotegidos, y eso explica, entre otras cosas, el aumento de la pobreza. Y si bien este año se está recuperando una parte, lo cual está ayudando a la mejora del consumo, sobre todo a la recuperación del nivel de actividad, que empezó relativamente bien el año, el problema es que la inflación arrancó también desbocada. Y no solo eso, sino que estamos en un momento en donde el dólar oficial, las tarifas de servicios públicos y los salarios, que son los 3 grandes precios que tiene nuestra economía, están yendo por debajo del nivel general de precios. Entonces se está acumulando una inflación futura. Ahora Alberto Fernández, Martín Guzmán están en Europa intentando renegociar con el FMI, también con el Club de París, un poco el tema del pago de la deuda, porque si no tienen una buena salida ahí, si no se logra una reestructuración, si no se logra un nuevo acuerdo, va a haber que pagar esa deuda con reservas. Y pagar esa deuda con reservas implica menos poder de fuego del Banco Central y lo que sería muy probable a la salida de la pandemia, o sobre todo a fin de este año y después de las elecciones, una devaluación del dólar oficial, con lo cual no tendríamos tregua. Cuando termine el coronavirus se corregiría el dólar oficial, se aceleraría de vuelta los precios y los salarios seguirían perdiendo. O sea, entonces, se juega muchísimo en esta gira del presidente con Guzmán. Sí, lo bueno es que todavía, entre comillas, hay tiempo. Hay que hacer un pago al Club de París ahora en mayo, pero que no es tan importante, no es tan representativo como el pago que hay que hacer en septiembre y en diciembre de este año, con lo cual algo de tiempo hay. El acuerdo de Macri, para recordarlo, si bien no fue un acuerdo que favoreció al país, si bien no fue un acuerdo en donde la Argentina puso sus condiciones, sino que el Fondo Monetario las impuso, se firmó en 2 semanas. Entonces, no es definitorio, pero si el gobierno logra patear los pagos, patear los vencimientos de este año y sobre todo los del año que viene, podríamos tener algo de recuperación a fin de año. Vamos a introducir esta conversación al colega Ismael Bermúdez. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, yo un poco preocupado, ¿no? Digo, ¿es parte de la solución en la urgencia poner dinero en el bolsillo de los trabajadores? Estoy pensando en la tarjeta alimentar o en algún otro tipo de asistencia que está evaluando el gobierno por estas horas. ¿Esto es una solución de urgencia o no resuelve nada? Bueno, básicamente es un parche. Es un parche ¿por qué motivo? Porque los precios están subiendo de manera muy pronunciada, especialmente los alimentos básicos. Hoy conocimos que en la Dirección de Estadística y Censos aquí de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta alimentaria aumentó en los primeros 4 meses de este año un 20%. 20% le ha ganado, lógicamente, a lo que aumentó la jubilación, a lo que aumentaron los sueldos, etc. Sí, con un salario mínimo de... solamente en 4 meses. Ismael, un salario mínimo de 26.000 pesos por estas horas, ¿no? Va a llegar a 29.000 el año que viene. Sí, no. El salario mínimo, miren, el salario mínimo perdió un 36% perdió el salario mínimo en los últimos 3 años. Es tremendo. Y salió un estudio hecho por una cámara de comercio minorista y mayorista de Córdoba que dice que en los últimos 10 años, con relación a los alimentos básicos, el salario mínimo cayó a la mitad. Para que se vea la magnitud. O sea, no estamos frente a una situación que uno dice... Ahí se nos entrecorta, ¿no? Sí, está en modo Daft Punk, digo yo, que se congeló. Así que Eli tiene una pregunta mientras arreglamos el Zoom de Ismael. Mientras lo recuperamos, Eli tiene una pregunta. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte básicamente...
¿por qué suben tanto? ¿Por qué se produce este aumento desproporcionado en los precios? ¿Y quién es el responsable de este aumento, ¿no? Porque me parece que ahí el gobierno está avanzando con controles de precios, pero no logra bajar la inflación. ¿Quién tiene la culpa de que aumenten tanto los precios? Yo creo que la responsabilidad es de la política macroeconómica, que no viene de ahora, sino que viene de hace 10 años. En los últimos 10 años, la Argentina es el tercer país del mundo con más inflación después de Venezuela y de Zimbabue. Si, entre comillas, cambiáramos a los empresarios argentinos por los de otro país sin inflación, pero los trajéramos a la misma política económica, les trajéramos a jugar con las mismas reglas que se juegan en este país, lamentablemente tendríamos la misma suba del nivel de precios. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que los empresarios argentinos son vivos, digo? No tiene que ver con que sean vivos. Yo creo que tiene que ver con las reglas de juego que invitan a esta suba de precios, que es la que provoca la suba de precios. No sé. Sí. No, pero digo, hace menos de 2 meses se pusieron o firmaron o acordaron un esquema de precios y salarios con los gremios por los cuales se preveía un aumento salarial por sobre la inflación, 4 puntos, había dicho en su momento Guzmán. Ahora, empezaron a negociarse las paritarias y los aumentos de precios surgieron antes. Lo vimos en la inflación de marzo y seguramente lo vamos a ver reflejado esta semana en la inflación de abril. Sí, lo más probable es que la inflación de abril esté también cerca del 4%, por debajo del nivel de marzo, pero en valores muy altos. Tenemos el peor año desde el arranque, en términos de arranque, desde el 2016, cuando devaluación y suba de tarifas mediante la suba de precios se había acelerado. Yo creo que hay toda una serie de factores que está acelerando la inflación. A diferencia de 2018 o 2019, en donde había un motor muy claro, que era el tipo de cambio, las sucesivas devaluaciones que había sufrido el dólar, los sucesivos saldos cambiarios y también los ajustes de tarifas. En este momento hay un compendio de cosas, hay muchos factores. Por un lado, el año pasado... Hagamos, Matías, un punto acá, en la multiplicidad de factores, porque le quiero preguntar por uno puntualmente que vos estabas hablando y que Eli te preguntaba a Isma sobre la responsabilidad de los empresarios en la inflación. Isma, ¿nos escuchás? Sí, perdón, pensé que seguían conversando con el colega. Es que te dijo Isma muy cariñosamente, ¿no? Entonces creo que te perdiste. Faltó Ismael. No, evidentemente hay una responsabilidad del sector empresario que tiene que ver, digamos, que tiene una explicación económica y una explicación financiera. Cuando uno mira bien los datos de la Argentina, los precios de los alimentos han seguido prácticamente la evolución del dólar. Los salarios, por supuesto, no, la jubilación no, y por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Esa cuestión de que hayan seguido la evolución del dólar es en parte porque, bueno, muchas de las empresas aquí son filiales de empresas extranjeras y lógicamente hacen toda su estructura de análisis de costos, de precios, de rentabilidad en función no del peso, que es una moneda que está totalmente devaluada, sino justamente en función del valor del dólar. Y bueno, quieren tener los rendimientos correspondientes a las inversiones que ellos han realizado aquí, a los niveles de producción, en función de eso. Sí. Te interrumpo, digo, en este momento la inflación está aumentando por sobre el dólar, bastante, por el dólar está bastante planchado respecto de lo que está pasando con la inflación. Digo, entonces, ¿cuál es el margen? Digo, ¿cuál es el argumento por el cual siguen aumentando? Ya lo sé, vos estás hablando de un periodo. Estoy tomando todo un periodo porque nadie toma una decisión en función de lo último, digamos, de 2 o 3 meses. ¿Cuál es la razón por la que en los últimos meses se acentuó tanto, y recién lo decía Matías, que va a ser el cuatrimestre más inflacionario de 2016? Digo, ¿por qué se acentúa tanto ahora? Bueno, se está acentuando ahora en parte porque ha habido paritarias. Las paritarias están no recomponiendo los salarios, sino tratando de compensar la enorme pérdida que tuvieron en los periodos anteriores, y en función de ese mayor costo salarial nominal, las empresas empiezan a seguir subiendo los precios de tal manera de mantener su participación en la torta. Cuando uno mira los informes del INDEC, ve que la participación de las ganancias empresarias y de los ingresos empresarios en la torta general
ha crecido en condiciones en que la Argentina, en lugar de crecer, ha disminuido y se ha estancado y ha estado en recesión. A ver, o sea, la distribución... Sí. Asumo, Ismael, la presidencia de la Nación en este momento y los nombro a ambos ministros de Economía. Arranco con Matías. Primera medida, muy cortito, lo que puedan responder, primera medida que toman precisamente para poner freno a la inflación. ¿Qué es lo que hacen? Arrancá vos, Matías, dale. Para frenar la inflación en el corto plazo, yo creo que los acuerdos de precios, no los controles, pero sí los acuerdos, las mesas sectoriales, las mesas tripartitas, en donde el Estado, los empresarios y los trabajadores ponen algo de sí, me parece que es una buena medida para hacerlo rápido. Bien. Para hacerlo en el mediano plazo, creo que hay que apuntar también a la cuestión cambiaria, a dar certidumbre sobre que no se va a volver a devaluar el peso, que lamentablemente es algo que hoy en día le escapa al gobierno. Isma. Bueno, no, yo creo que estos acuerdos de precios no han resultado. Hubo acuerdo de precios en materia de carne y después cuando uno mira los índices de inflación del INDEC, lo que más ha aumentado ha sido la carne. Por lo tanto, no, yo creo que no, creo que eso no. Inclusive se han hecho todo tipo de trampas y de burlas justamente para tratar de sortear distintos controles que ha hecho el gobierno, y el propio gobierno ha sido un estímulo de la inflación desde el momento en que toda una serie de precios que están regulados por el Estado han tenido aumentos significativos. Ismael. Los aumentos de los combustibles, aumentos en las prepagas, aumentos en los peajes, bueno, todos precios que están regulados por el Estado, y ese también es uno de los motivos, respecto de la pregunta que recién me hicieron, de por qué en el último periodo la inflación ha ido para arriba, en parte también por la propia responsabilidad del Estado en el propio incremento de los precios de aquellos productos y servicios que están regulados por el Estado. Ismael y Matías, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo. Muy claras sus explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y nosotros, Diego, nos vamos a un corte, pero se quedan del otro lado porque hay más Fuego Amigo. Presta atención porque la bomba de este programa tiene una bomba. Mira, te iba a contar cuál es la preocupación. Uy, qué fuerte que sos. O tratar de magnificar, después lo charlamos. Te iba a tratar de magnificar la preocupación de expertos y asesores respecto de los números de hoy, 26.000 contagios en las últimas 24 horas, pero me acaba de llegar la frase que define todo. De uno de los asesores más importantes, es asesor del Gobierno Nacional, pero sobre todo trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, analiza la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Y la frase es: esto no está funcionando. O sea, ¿estas medidas restrictivas no funcionan? Esto no está funcionando. O sea, ¿se pueden venir medidas más restrictivas? Con este indicador hay que ver qué pasa, recordemos, ¿no? Martes, miércoles, jueves son los números que se observan. Pero si esto efectivamente siguen, hay que pensar en un parate mucho más fuerte. Bueno, los números realmente asustan, ¿no? Y una de las personas que sufrió y transitó el coronavirus es el legislador Luis Di Giacomo, a quien tenemos en esta noche de invitado. La ha pasado muy mal, lo ha explicado, le han puesto una escafandra. Realmente uno escucha el relato y queda absolutamente conmovido. Pero le quiero preguntar al diputado si escuchó a Pablo y si le parece bien una nueva vuelta de tuerca a propósito de estos números terribles que vamos conociendo en estos últimos días. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Yo considero que estamos en un momento crucial, con vectores positivos y negativos. Lo negativo es el altísimo número de contagios, lo negativo es la cantidad de muertes que está marcando una virulencia particular. Creo que lo positivo en todo caso tiene que ver con esta andanada de vacunas que tenemos por delante. Entonces es muy probable, y creo yo que justamente una de las cuestiones que estamos estudiando ahora es esta ley que se presenta para ver cómo se regula la cuestión, ¿no es cierto?, de los próximos días, de las próximas semanas, y me parece a mí que va a haber que estudiarlo muy profundamente, dejar de lado cuestiones de tipo especulativas, hacernos de los números y de todas aquellas precisiones científicas fundamentalmente, que son las que en todo caso nos van a dar la pauta de cuánto tiempo y de qué manera tenemos que actuar frente a un momento que creo que es crucial, efectivamente. Luis, lo has contado en varios medios, pero hay mucha gente que se entera por primera vez ahora de
lo que vos pasaste, que no son números, que detrás de las personas que la pasan mal, que se contagian y que se mueren, hay historias de vida, hay seres humanos. Contanos un poco por qué tuviste que transitar vos. Mira, muy brevemente, en mi caso se dio una complicación que se da en tantos casos entre lo que significa una sobreinfección bacteriana sobre el virus y así prácticamente transcurrir casi un mes de internación, donde el mensaje que yo, en este sentido como médico, como terapeuta, por la experiencia que tenemos en estas cosas y fundamentalmente tomándolo de ese equipo de profesionales que me estuvo atendiendo y que ya lleva más de 1 año y pico con experiencia, decirle a nuestros ciudadanos, decirle a nuestra gente, decirle a nuestro equipo que lo que no hay que perder es la esperanza, que fundamentalmente y frente al momento de la desesperación hay que tratar de emerger con la fortaleza interior y que para esto también tienen que ayudar los equipos médicos en el sentido de acompañar al paciente en el momento del sufrimiento. En ese momento el confort, en ese momento la palabra, en ese momento la posibilidad del acompañamiento, la posibilidad de un contacto telefónico, la posibilidad de indicaciones concretas, como por ejemplo estar acostado boca abajo, como por ejemplo hacer control respiratorio, como por ejemplo, vuelvo a repetir, en vez de caer en la desesperación, tratar de ver que la persona desde adentro pueda sacar su fuerza. Esa muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y qué te pasa? Otra de las cosas ¿Qué te pasa cuando escuchás sobre fiestas clandestinas, gente que no cumple las normativas? Vos que transitaste el coronavirus. Me indigna sobremanera porque lamentablemente, más allá de inconsciencias colectivas que uno puede hasta tener que aceptar, ¿no es cierto?, por distintas razones, hay mercaderes del crimen, hay mercaderes que aprovechan este tipo de situación, gente que así como el miserable ese que vendía las vacunas, el que organiza esas fiestas con toda la parafernalia, yo creo que son criminales que deben ser castigados como corresponde, no solo desde el punto de vista económico, sino de alguna manera con los escarmientos necesarios, porque si no, parecería como que cualquier cosa da igual en la Argentina y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Bueno, Luis, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo y compartir un poco de tu testimonio y también alertar un poco a la población en un momento muy complicado. Muchas gracias. Efectivamente, el mensaje tiene que ser de esperanza. Vamos a tener que seguir luchando un tiempo largo. Esto no es un tema fácil y le tenemos que meter toda la fuerza posible. Y es responsabilidad fundamentalmente de quienes estamos en la política, de quienes estamos en la conducción y de quienes están en los medios, hablar con propiedad, hablar con sabiduría, consultar a los que saben y hablar con seriedad. Yo creo que si especulamos negativamente, sea por amarillismo, sea por conveniencias electorales, la situación no es buena. Es el momento de la unidad para la Argentina y es el momento en el cual todos tenemos que pelear hacia ese lugar que es la recuperación de la salud para todos. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, gracias. Buenas Luis. noches. Buenas noches. Bueno, nos estamos yendo, pero vamos a tener el Fuego Amigo del día. Ah, sí, claro, por supuesto, A ver, Diego lo ponemos Schurman. Se viene en pantalla en los últimos minutos porque es todo un fuego el señor Pichetto. Ahí vamos, dice Miguel Ángel Pichetto, Quintana era un buen hombre. Mi mamá y mi papá también eran buenos, pero la política es otra cosa más compleja. Consumo irónico, ¿no? El discurso de Pichetto pegándole a Quintana, exfuncionario también de Mauricio Macri. Recordemos que Pichetto acompañó en la fórmula a Mauricio Macri. Hay otro más, otro más. ¿Hay otro más, Fuego Amigo? Bien, a ver. Ahí vamos. Macri tenía una ministra de Desarrollo Social bella y buena. Quiero el comentario muy breve de Analía Argento. Es que era bella y buena, se llevaba muy bien con Juan Grabois, que también decía lo mismo y conseguía planes sociales. Hablamos de Carolina Stanley, ¿no? Carolina Stanley, pero se ve que a Pichetto no le gusta ni el amigo de Lilita Carrió ni la ministra Stanley. Que no va a ser más política ella, ¿eh? ¿No va a ser más política Stanley? Dicen que no. Mirá. Ya ahí les tiré una primicia. De todo, de todo en este programa y mañana seguimos. Mañana seguimos. Le dijiste Isma a Bermúdez. Sí, yo le cambio los nombres. No, lo de la bomba. Explique lo de la bomba. Y le dijiste bomba a Pablo Caruso. Vos también, pero porque Caruso tiene club de fans. Bueno. Bueno, Pabli, Eli,
Ani, Katy. Nos reencontramos mañana. Se ríen los muchachos. Nos reencontramos mañana. Buenas noches a todos, a todas y a Todes. Ahí va. Chao.